Una producción original de Enfoque Audiovisual. Este capítulo es presentado por Don Jamón. ¿Qué tal, amigos del podcast del Divino? Hoy estamos de gala definitivamente porque tenemos en este episodio a un personaje que nunca da entrevistas, pero que gracias a la amistad que tenemos de años, pues aceptó una invitación a este espacio y la verdad que le queremos agradecer muchísimo porque hoy estés aquí con nosotros. Manuel Manso, ¿cómo estás? Hola, Toño, muchas gracias, todo muy bien. No hay registros de entrevistas, de nada en internet sobre Manuel Manso, siempre trabajando, pero manteniéndote atrasito de la cortina. Y hoy te quiero agradecer porque aceptaste venir. No, gracias a ti, Toño. La verdad que tienes razón, siempre detrás. Aprende uno que hay momentos para aparecer y otros para mejor estar atrasito. Sales menos raspado. Oye, Manuel, digo, obviamente tu papá, una figura en el fútbol. Estaba yo escuchando una entrevista hace unos días que le hizo el Burro Van Ranking. Okay. Y digo, fue una gran figura, ¿no? Me imagino tú pudiste quizá disfrutar un poco, ¿no? De esa historia que tu papá hizo en el fútbol mexicano. Pues me toca, ¿cómo te explicaré? Mi papá fue un gran jugador, para muchos considerado el más talentoso de la historia de este país, en cuanto a condiciones naturales. Pero realmente, como papá, fue muy ausente. Como papá, él viene de ser prácticamente huérfano. Entonces tuvo una vida compleja. La convivencia de familia no era lo suyo. Y la verdad que tuvo una historia difícil, de alcoholismo, desorden, mujeres, cosas que no favorecieron mucho al tema familiar. Entonces mi convivencia con él no fue tanta como se piensa. Realmente soy más de la estructura de mi madre. Ok. Estás más cargado hacia ese lado. Así es, de matriarcado 100%. Oye, pero tú también quisiste seguir los pasos, ¿no? O sea, también tienes una carrera como futbolista. Una carrera corta. Arranqué en Pumas en una buena generación porque tuve compañeros como Braulio Luna, Vicente Nieto, Jesús Olalde, Alberto Rodríguez. O sea, es una generación, Armando Muñoz, o sea, más o menos ahí cerquita algunos más, Carlos Cariño, otros abajito, pero era una muy buena generación. Arranqué ahí, tuve un problema en la vida y ha sido mi rebeldía. No soy muy fácil en el manejo y eso no me ayudó, siento yo, porque años atrás podías tener un representante de título y creo que hoy mucho sigue pasando igual y no te ayudan. Solo buscan el tema negocio, pero nadie se ocupa de tratar de sumar a las carencias que traes de vida. Sí. Creo que eso fue una de las cosas que yo viví. Sin embargo, bueno, hiciste un recorrido, ¿no? Por varios clubes. Sí, corto estuve en Pumas. Sí. Pasé por Tigres, estuve por Correcaminos y termino en Veracruz y Toros Neza al final. Algo muy rápido. Gracias a Dios, creo yo, tuve una lesión y lo veo como una ventaja porque primero tener la sombra de mi papá no era sencillo. La gente en México, principalmente en México, creo que a muchos entrenadores les falta lucidez y hacen muchos comparativos y eso no es sano. Y te puedes dar cuenta con los hijos de muchas personalidades que pues siempre están esperando más de ellos, más, pero son otros personajes diferentes al padre. Y les han acabado no solo muchos la carrera, sino hasta temas personales que no pueden superar. Sí. ¿Cuál fue la lesión que tú tuviste? Tengo un ligamento cruzado roto hasta el día de hoy, que genéticamente creo que soy privilegiado y no me ha dado tantos problemas. Oye, y ahí tú dices, ¿sabes qué? Creo que se acabó, hasta aquí llegué. Mira, yo siento la molestia, empiezo con un problema, me checo y ya tenía algo para ir a Estados Unidos con el famoso Abuelo Cruz que dirigía por allá una segunda división. Ajá. Pero Memo Lara, que era mi representante, me da la opción de empezar con él. Y me parece que vi la opción de hacer con los jugadores lo que no habían hecho conmigo. Eso fue mi mayor interés en esto.
hacer algo distinto. No solo representarlos como tal, sino irlos llevando quizá en la parte humana. Totalmente. A mí, por historia, cuando mi padre deja el alcohol, hace fundaciones para gente con problema de drogas y alcohol. Entonces me crié recogiendo gente de la calle, dándole comida, bañándolo, dándole una oportunidad de vida. Sí. Creo que pues eso es. Soy de la idea que la vida, el que no sirve, no sirve. Entonces, para mí eso es algo muy importante y he tratado de inculcárselo a mis hijos, ¿no? Qué bien, la verdad, eso es bueno. Y bueno, arrancas una carrera con Guillermo Lara y la gente te empieza a ver. Digo, yo te conozco ahí en ese momento. Y fíjate que yo tengo una anécdota porque ahorita lo mencionabas, ¿no? Siempre he sido muy directo y eso me ha generado problemas. Yo cuando te veía luego decía, ahí viene, me va a regañar ahorita, algo me va a decir. Siempre me estabas diciendo algo y de errores que yo cometía. Incluso una vez en un draft, ahí nos vimos, yo andaba enfiestado un poco y sí me comentaste, ¿no? Y yo al principio lo veía quizá un poco mal, pero luego decía, no, está bien que me lo diga porque quiere decir que es mi amigo, ¿no? O sea, si no, ni se preocupara, ¿no? Al final siempre es bueno, ¿no? Que alguien te diga las cosas como son. No es tan malo, ¿no? Pues mira, Antonio, estamos acostumbrados aquí a más a apapachar a la gente. Sí. Yo la verdad no. Creo que uno en la vida no debe perder el tiempo, porque todo esto es perder el tiempo. Yo con todo lo que me costó y lo que vi con mi padre y lo que vi en otras estructuras de vida, porque te digo que me dediqué con él a rescatar gente, pues te das cuenta que a veces es perder el tiempo. Yo siempre fui directo, a mucha gente no le gusta, porque no les gusta que les digas ese puntito donde sienten que les quemas, ¿tú? Pero creo que a veces es necesario. Yo prefiero eso, al menos a mí me gusta así. Te duele, pero te sana rápido. Sí. Es más rápido. Oye, y ahí con Memo, me imagino, aprendiste, ¿no? Mira, Memo, yo creo que tiene Del negocio. dos o tres facetas. Sí. Memo Lara es un personaje extraño de definir. No, es verdad. Es extraño de definir porque creo que fue en adelantado a la profesión. Él veía cosas que no veían los demás, venía de Estados Unidos, que se había ido de mojado a buscar una oportunidad, pero al final logró capitalizar algo que no todos. Y él empezó a sacar ventaja de eso. Memo Lara estaba 3 pasos adelante. Después, como muchos de esa generación, fue arriba el dinero que los proyectos. Y creo que en muchas cosas cometió errores, no por malo, por no tener la estructura. Porque a veces te juzgan por encima y dicen, no, es un ladrón, es esto, es el otro. Y hay cosas que haces inconsciente porque no tienes la estructura. Volvemos al tema de que nadie te capacita, cabrón. Estamos en un país donde la federación te da 2 cursos o vienen los chicos hoy con 2 cursos en Barcelona y ya. Administración de empresas deportivas. Llegas a un Veracruz cuando no hay dinero y le debes 6 semanas al del periódico que administras. Está cabrón, que el del periódico te diga, ya no lo traigo porque me debe 6 semanas. Entonces, eso es, yo creo que mucho lo que vivimos en este fútbol. Yo me acuerdo que Memo siempre ha tenido como que un estigma, ¿no? Encima de él. Y una vez yo me lo encontré en Pachuca y me decía, todos dicen que soy el diablo, dicen, pero todos quieren estar con el diablo, me decía, ¿no? En algún momento él llegó a ser uno de los representantes más importantes de este país. En este país había 2. Y tú estabas ahí. Carlos Hurtado y Memo Lara. Cuando yo llego con Memo, yo creo que era una estructura muy a la antigua, como lo hacía Mascardi, como lo hacía José Castaño en Colombia, como capos de la mafia. Esa era la historia, o sea, como capos de la mafia, controlo esto, tengo esto, tú me caes mal, no juegas, tú me simpatizas, estás becado, y creo que eso pasaban con muchos jugadores. Por eso había fila para el Memo Lara, para el Carlos Hurtado. Creo que ese fue el inicio de algo, pero mal encausado. ¿Cuántos jugadores llegaron a representar? Es que nosotros representábamos equipos completos. ¿Sí? No era de jugadores. Manejábamos equipos completos. Te puedo hablar en algún momento de 500 en una temporada, 300 a la otra.
no sé, no había como ahora un acuerdo de representación como tal. Hacías un contrato, te contratabas, pagabas, y si yo no quería verte el año que viene, pues no te veía o no te conseguía nada. Tú eras el que estabas encima. Yo creo que hoy ya es un tema mucho más profesional. Igual sigo sin estar de acuerdo con cómo se maneja, pero es diferente. Ha mejorado. ¿Hoy sigues alejado de esto o continúas de alguna manera? Mira, yo creo que hoy, en la gente que existe en el mapa en México, soy el personaje que tiene más años en el fútbol, quitando lógico a Memo, que está haciendo algunas cosillas por ahí, pero soy el personaje que tiene más historia. Solo de transferencias internacionales debo tener más de 200. Eso yo creo que sumas a todos aquí no las tienen. Sí. Pero yo tuve un problema personal que me alejó un poco del fútbol. Hace 6 años falleció una de mis hijas. Sí, sí. Me alejó porque también tenía que tomar un receso y pensar en mi familia, que es lo más importante. Volví a la FIFA. Hice con un grupo, el grupo de trabajo de agentes de jugadores del mundo, que eso no existía. Soy pionero en eso. Primero, con 3 o 4 personajes, fundé la Asociación de Agentes de América. ¿Y eso cómo funciona? Mira, la idea inicial es hacer un grupo de agentes, principalmente de los países más representativos, para manejar como una pirámide. ¿Pirámide de qué? Tratar de hacer un gremio realmente de agentes. Porque eso no va a existir. Cuesta mucho trabajo por los intereses personales. Entonces, se logró unificar un gremio. Había gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, Colombia, Brasil. Y a mí me tocó, junto con un costarricense, manejar México y la CONCACAF. Creo que empezamos bien, logramos meter el proyecto a la FIFA y hacer el primer evento, que era el primer grupo de trabajo de la FIFA a nivel mundial. Se logró, estuve en esa mesa que muchos quisieran estar, Sí. pero después no me gustó la forma del manejo de las cosas. Vas a defender a los agentes, pero en esa mesa los estaban atacando. Entonces no te puedes pelear con tu gremio. Yo siento que no. Realmente o vas y eres parte del gremio o no puedes ir a golpearlos. Y la FIFA estaba buscando una serie de regulaciones que no me parecen lógicas porque es muy cómodo verlo desde un costado. Pero yo toda la vida funcioné sin la FIFA. A mí nunca me apoyaron. A mí ni siquiera me mandaron un llavero, güey. Entonces, pues sí, me lo dieron ahora que estuve ahí sentado, pero nunca tuve ni un llavero de la FIFA. Como, ¿por qué les tienes que tener una lealtad? Si la FIFA es un gran negocio, una gran estructura, pero en muchas cosas está con muchos vacíos y muchas lagunas que no favorecen. Y así has desarrollado algunos proyectos, ¿no? Digo, durante todo este tiempo, que también me parece que son interesantes, ¿no? ¿Pero relacionados todos con la FIFA o...? No con la FIFA. También has trabajado con la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, en su momento con Memo fuimos asesores de Justino Compeán todo su periodo. Casi todas las giras, partidos amistosos y demás lo manejábamos nosotros. Creo que fueron las mejores giras y los mejores momentos en selección nacional. ¿En qué año fue? Estuvo Justino Hablando como hace, ¿qué será? ¿12 años? más o menos, ¿no? O un poquito más, ¿no? Sí, Justino, la verdad, creo que la federación antes de Justino es una y después de Justino es otra. Es un gran comercializador, si no es que el mejor. Sí. Porque la federación costaba 3 pesos y cuando llegó Justino costó 15. Eso fue Justino Compeán para el fútbol mexicano. No tenía conocimientos de fútbol, pero no los necesitaba. Entonces, la verdad que hizo que la federación tuviera un estatus que no tenía. Hoy en día, digo, ya no trabajas de la mano con Guillermo Lara, pero ¿sigue habiendo alguna relación? Mira, la realidad es que cuando tuve la problemática de mi hija, yo esperaba de Memo Lara un amigo. Y creo que no supo hacerlo o no quiso hacerlo, no sé cuál de las dos. Pero también entendí que era problema mío y que yo tenía que resolverlo y que no tenía que esperar nada de nadie. Entonces, intenté por ahí en algún momento verlo, él a mí, pero creo que cuando los valores no están alineados, ya no es fácil. Sí. Entonces, te estoy hablando de
6, 7, 8 años para acá, hago mis cosas solo. Creo que él no entendió o nunca se dio cuenta que yo llevaba 15 años operando la empresa. Sí. Yo operaba y él cobraba. Entonces, un poquito desparejo, pero... Sabías es todo, ¿no? No, sí, yo hacía todo. Cuando yo llego con Memo Lara, su estructura era muy cuadrada a lo que era antes. A ver, pues tú eres el colombiano, somos socios, me mandas un jugador, 50-50, bla, bla, bla. Yo empiezo a armar una estructura diferente. Yo empiezo a hacerme el socio de todos los sudamericanos en ese momento. Y de toda la gente que venía a ver a Memo Lara, solo podía hablar conmigo. Entonces, económicamente, primero, ya les quitabas un 25% más, porque ya no podían tener de socio a Memo Lara. Yo era el socio de Memo Lara. Pues yo empecé a traer los jugadores. Y automáticamente, de ganarse el 50, se ganaba el 75, el 80, el 90 y en algunos casos el 100, porque empecé a viajar y yo iba directo a los clubes, yo iba directo con los jugadores y hacía todo solo. Entonces fue un negocio que de darle 3 pesos, le acababa dando ya 10, 15, más. Acabó siendo un gran negocio porque mi forma de ver las cosas era muy diferente a él y le generé mucho dinero. Creo que fuiste el alumno más avanzado, ¿no? Pues no sé si de alumnos, pero cuando llegué, pues me mandaban por los refrescos y a pagar las cuentas del banco, güey. Y yo no hacía los mandados ni en mi casa. Para eso tenía a mi hermano. Entonces, traté de empezar a darle opciones. Viendo todas las carencias de la oficina, empecé a darle proyectos de fútbol. Y en menos de 3 meses yo le había metido $500,000 a la cuenta. Entonces, siempre vi cómo hacer los negocios no rápidos, diferentes. Tengo un ojo privilegiado, eso sí considero. La mayoría de los jugadores que yo traje a México, muy pocos fallaron. Sí, me consta. Yo creo que en eso es un don, porque ni veo bien, cabrón. Entonces, tengo que decir que no todos... Y además, creo que la mayoría de los agentes que hay hoy, pues nunca, ni siquiera jugaron fútbol, güey. Entonces, ¿de qué le pueden hablar a un jugador? ¿De qué correcciones? ¿Qué pueden ver? No ven nada. Solo ven el negocio. Sí. Y la realidad es que no ven el jugador que pueda darte un potencial. La mayoría, te digo, de los chicos que vinieron hicieron raíces aquí largas. Muchos aquí llegaron y aquí se retiraron. Algunos otros por temas personales se fueron, pero las carreras fueron muy, muy avanzadas. Y casi siempre teníamos el jugador más importante a transferir en el draft. La joya de la corona la manejábamos nosotros. Sí. Y había buenos competidores, porque ya en algún momento estaba José Manuel Sanz, que manejó a Cuauhtémoc Blanco, a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez, etc. Pero era lo mismo. Él tenía un operador que se llamaba Gabriel Gerberov. Ese personaje ese es el que conocía todo. José Manuel Sanz no sabe cómo es una pelota. Claro, es la realidad. Bueno para el negocio, pero no sabe de fútbol. Y hoy pasa en estas estructuras lo mismo. La mayoría de los chicos no saben qué es una pelota, pero pues, traen una estructura personal importante, tienen estudios, tienen preparación, te hablan varios idiomas, que me parece excelente, pero después la parte de fútbol no existe. ¿Y tú crees que a lo mejor eso les falle en muchos casos? O sea, ¿tú crees que a lo mejor en este momento hay mucha gente involucrada en el fútbol que no sabe de fútbol? Yo creo que sabe, pero muy teórico. Uh-huh. Muy teórico. No se ensucian las rodillas como antes. Y yo creo que eso sí les hace falta. Porque hoy tienen una preparación diferente. Hoy la verdad que los chicos son estudiados, te hablan idiomas, tienen licenciaturas, o sea, tienen un plus muy grande. Pero había que darles un toque extra para que esto funcione diferente. La verdad es que sí, tienes toda la razón. Tú tenías varios jugadores importantes. Yo recuerdo, te mencionaba hace rato, a Jackson Martínez, por ejemplo, ¿no? Que incluso fue a jugar a Portugal con el Porto. Jackson Martínez fue una obra de arte. Que yo lo agarré cuando Jackson Martínez pateaba una pelota y la volaba fuera del área chica, la fila 40. Y mucha gente no creía. Me decían, no gastes tu tiempo. En este negro no gastes el tiempo. Es bruto. Esa era la palabra, es bruto. Pero Jackson tenía algo especial. Su mentalidad. Jackson en ese inter que empezamos a trabajar era un vago, pero empieza la transición a hacerse cristiano. Y eso le ayudó. Creo que el tipo se comprometió. Tú lo conocías y traía 2 aretes que parecía que le habían colgado 2 cazuelas de mole en las orejas, gigantes. Después de eso empezó a dar una transformación
Y de ser el jugador, que yo nunca había vivido algo así con él. Por ejemplo, en un partido, hace el gol del empate y al minuto 90 le toca patear un penal porque el goleador del equipo, que era Diego Álvarez, le dice patea. Todo el estadio de Medellín se volteó y le daban la espalda y gritaban ¡No! Entonces, eso no lo había vivido nunca, porque Diego Álvarez era la figura. Sí. Era el bebé arropado y Diego tiene un gesto bueno. Mete el gol y nadie le aplaudió, güey. Al año siguiente tiene una lesión y dicen, no, pues ya no. Ya no, el quinto metatarsiano se rompe, tardó, pero regresa de eso y Jackson Martínez hace el récord de goles del fútbol colombiano, figura, campeón, etc. Entonces, la mentalidad del negro era Ahí es como lo traes. lo traigo para acá. Inicialmente venía al América, ya estaba cerrado. Jaime Ordiales va para allá, cerramos todo. Pero John de Luisa, que es un genio del fútbol, dice, no hay presupuesto. Erróneamente, porque a los 3 días, 15 días, un mes, 3 meses, a Cabañas le dan un tiro en la cabeza. Fíjate, o sea, Jackson Martínez estaba ahí y lo suelta. En ese ínter habíamos hecho un acuerdo con el Ulsan de Corea, un acuerdo rompible, pues se salía algo mejor, por la desesperación que ya tenía el jugador. Era un acuerdo de una venta muy buena y con un contrato bueno. Pero aparece Jaguares de Chiapas, del famoso Toño Leonardo, y nos mejora todo. Jackson viene a México, y bueno, la historia ya la sabemos todos, Claro. Lo vendo a Portugal, y en Portugal, cuando pensaban que iba a ser un jugador para quedarse en el Porto, como de casa, Sí. bate el récord histórico de goles, queda campeón, gana todo, y acaba vendido al Atlético y después un contrato millonario en China, ¿no? Extraordinario. Es el parteaguas de algo importante, porque mientras el Chícharo se fue en 3,50 al City, Jackson Martínez lo vendí yo en $12 millones. Esa época era algo histórico. Sí, sí. Y de hecho, hago historia desde que lo saco de Colombia, porque todos los jugadores importantes que salieron de Colombia habían pasado por Argentina. Ninguno se había vendido en una cantidad importante a otro país, salvo primero el paso por Argentina y después el brinco. Ya, Y Jackson casi- se viene en su momento en $5 millones a México, que era una cifra loca. Sí, sí, sí. Al año siguiente vendo otro chico colombiano a Bélgica, José Izquierdo, y lo hago en 6 de contado, que también fue histórico. Entonces yo creo que esos dos negocios le abrieron mucho el mercado al fútbol colombiano, de empezar a cobrar y de que directo se podía vender, que hoy ya es así, hasta las segundas divisiones venden, y a México de empezar a vender los jugadores en otros valores, porque yo creo que en algún momento no teníamos el valor que merecíamos. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, esas dos negociaciones como que marcaron un poco la de Jackson, la historia del fútbol colombiano y el mexicano para negocios. Y hubo otros que a lo mejor no tuvieron tanta exposición a nivel internacional, pero que también fueron figuras, ¿no? El caso concreto de Tresor Moreno. Mira, Tresor Moreno, Nicolás Olivera, Alfredo Moreno. Yo creo que podemos hacer, te digo, más de 200 transferencias internacionales. Oye, Leighton también lo traía. Leighton Jiménez. O sea, hay muchos, pero no todos daban para ese plus. Jackson tenía algo especial. O sea, aquí hubo gente como John Restrepo, etcétera, que tú siempre hablabas de otro nivel, ¿no? Sí. Mancilla, o sea, Héctor Mancilla también. no sé, te puedo hablar de muchos. Oye, digo, en el mundo del fútbol eres una persona conocida, la gente, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas y cuando les he mencionado tu nombre me dicen, sí sé quién es. No he tenido la oportunidad a lo mejor de estar con él personalmente, pero la gente te ubica, sabe quién eres en el mundo del fútbol, sabe de tus capacidades. ¿No te hubiera gustado quizá trabajar más de lleno, más directo en el fútbol mexicano, en federación, algún cargo? ¿No te hubiera gustado formar parte? No es algo que me llame la atención. La verdad que creo que no es fácil. No es fácil estar ahí Sí. porque hay muchos intereses que te complican el trabajo. Lo vivimos ahora con nuestro presidente de la federación último que hubo, que no es fácil. Él viene de ser exitoso en otras áreas y aquí se complica. Creo que lo que hago lo hago bien. Me atrevería a decir que soy de lo mejor. No el mejor porque hay muchos buenos, pero de lo mejor. Porque tengo mucho compromiso. O sea, figuras hoy actual, el Piojo Alvarado. Yo lo saqué del Celaya.
Camilo Vargas, lo traje dentro de mi periodo de rescisión familiar, pues, lo traje a Camilo Vargas, que así fue el mejor portero de los últimos años. O sea, creo que, te digo, no me gustaría hacer otra cosa. Hago esto bien, me gusta mucho estar entre cancha, jugadores, directivas. He sido directivo, he sido asesor. Hoy, de hecho, una de mis funciones o lo que estoy haciendo en muchos lados juego de asesor. Es más asesor actualmente, ¿no? Porque conozco todas las áreas, entonces busco cómo darle todo el proyecto integral a los equipos y creo que eso me está funcionando, a los entrenadores. Y luego hay muchos clubes que les hace falta asesoría, ¿eh? Mira, yo creo que todos ocuparían un asesor, pero el fútbol es algo enfermo, es como una droga. Y el que entra pues, se hace adicto, güey. Sí. Quiere hacer las cosas él y después quiere jugarle al utilero y al presidente. Y sí. Es un tema difícil de manejar. Por eso creo que complica mucho el tema de una asesoría. Oye, Manuel, tú estuviste como directivo de los Tiburones Rojos de Veracruz en alguna oportunidad. También trabajaste en Celaya, me parece. Pero la etapa aquí en Veracruz, concretamente, ¿cómo fue? Solo es un año, ¿verdad? Estuve en 2 épocas. ¿O estuviste en 2? Bueno, una como jugador, esa fue la primera que vine de Ajá. acá. Después estuve cuando el equipo estaba peleando el descenso, que pertenecía al gobierno con Fidel Herrera. Trajimos a Vucetich. Se salva del descenso en la última fecha con un gol de Lucas Ayala. Ah, ok. 2006. Y armo el siguiente proyecto completo, incluyendo la Liga de Ascenso, que no existía. Se arma el Coatzacoalcos famoso. Sí. Se armo Coatzacoalcos y armo Veracruz. Y creo que ese Veracruz venía en una buena línea. Vinieron jugadores como Mancilla, Tresor Moreno, sí, Victorino, Eero Sandoval. Sí, Cirilo Saucedo. También uno. El lateral derecho Estrada, que después fue figura y seleccionado. Sí. ¿Quién más vino esa vez? Bueno, se armó un equipo competitivo y bueno. Arzuaga, que lo quiso Cruz Azul. Martín Arzuaga. En todos lados. Creo que bien. Pero, y después también estuviste en otra etapa, ¿no? Cuando desciende. Ajá. Después de Alberto de la Torre. Ajá. Se vino a armar una parte en ascenso. Creo que nos costó un poco. Era un equipo competitivo, pero le faltaba algo. Y es lo mismo que nos pasó en Celaya. Le faltaba algo. El mejor equipo teníamos nosotros, igual que aquí, pero faltaba algo. Y creo que fue encontrar un buen delantero que no conseguimos en ninguna de las 2 etapas. Que yo recuerdo en Veracruz, en el ascenso, bueno, primera A, pues estaba Nicolás Olivera. Pero no era delantero. Estaba el Apache. Que creo que no tuvo un buen momento aquí. Ajá. Se fue muy bien. Estaba peleado luego con la afición también. Cometimos un error y fue mandar a Martín García a China. Martín García. Martín sale goleador en China, güey. Sí. Entonces, creo que debimos dejar, porque era un animal. Pero aquí no le había ido mal, ¿eh? Creo que pero la gente, me acuerdo que lo atacaba mucho, pero creo que había hecho 5 o 6 goles. 6, 7 goles. Y después va a China y sigue haciendo goles. Ya estaba adaptado, yo creo que debimos dejarlo. Sí. Creo que ahí fue donde cometimos el error y no conseguimos el ascenso. ¿Porque usted se va por eso? ¿Porque no consiguieron? No, nos vamos porque la franquicia la entregan y la toma Memo Cantú. Creo que no. Ajá, sí, Cantú, en ese Inter. Sí, pero bueno, a mí lo que me habían dicho es de que Memo había prometido ascender en un año. No, hubo unos temas internos. Ok. Hubo unos temas internos y otra situación. No fue tanto eso. Y entonces ustedes se van a Celaya. Nos asociamos con la familia Char para comprar Celaya. Ese fue el siguiente proyecto. Estaba un equipo. Yo llegué y te lo juro que no sabía si llorar o reírme porque llego y encuentro un personaje que decía que era entrenador con 15 gorditos. Tú estás delgado, güey. 15 gorditos, güey. Decían que eran futbolistas. Con un problema grande de descenso porque igual teníamos como 30 puntos abajo en el descenso. Nos salva que 2 años no hubo descenso. Sí. Entonces, en 2 años ya teníamos un equipo protagonista, siendo el superlíder de la división, con una entrada de 12,000, 15,000 personas, la mejor entrada del ascenso en ese momento, y un equipo que jugaba bien. Arrancó con Enrique López Arza, que creo que ya estaba un poco obsoleto para esa división. Él había hecho un gran trabajo en Tepatitlán de segunda, pero aquí le costó.
Después viene el Chavo Díaz y ahí cambia. Ahí Celaya hace una época diferente. Sí, sí, sí. De ahí se vende el Piojo Alvarado, se vende Edson Gutiérrez, el chileno Vergara. O sea, Celaya, teníamos un porcentaje del Gallito Vázquez, que después fue a Chivas. O sea, la verdad que hicimos un gran trabajo, creo yo. No consolidado, porque la idea era el ascenso. Pero que también ahí es donde pienso yo que Memo Lara empieza una debacle personal y empieza a cometer muchos errores. Empieza a cometer muchos errores, a llenarse de cuates, a llenarse de amigos o supuestos amigos. Y ahí empecé a darle en la cabeza al proyecto. Que el proyecto venía en otra línea y ahí se acaba. Ahí se acaba, yo me desligo porque tengo mi problema personal y completamente acabo de lado. Oye, ¿tú actualmente cómo ves el fútbol? ¿Crees que le hace falta algo? ¿Crees que va por buen camino? A nivel selección, el equipo, o sea, la selección pues no ha dado muy buenos resultados últimamente. ¿Crees que haga falta algo? Mira, yo he escuchado demasiado, todo el mundo habla de que no hay formación. Ese es el punto número 1 aquí, que hablan de formación. Pero creo que pocos entendieron este paro que hubo de ascenso y descenso. Era realmente para hacer estructuras formativas. Creo yo, ¿eh? Pero no todos lo hicieron, ¿no? No, nadie. Yo creo que toda la expansión tenía que haber jugado a hacer proyectos formativos. Te iba a salir más barato, ibas a tener negocios, ibas a poder hacer algo distinto. Y no lo hicieron, quisieron competir. Y realmente compitiendo no compites por nada. Entonces era mejor darle una estructura formativa que pudiera aspirar a que tuvieras hoy 3 jugadores en Pumas, 2 en América, etcétera. Y le iban a dar también un soporte a la primera división. Y creo que la primera división también ha tenido un receso por la falta de competencia. Al no haber descenso, yo creo que Atlas nunca hubiera sido campeón. Porque no es lo mismo tener la presión que tenía Atlas todos los días del descenso, Claro. cuando ese tipo de jugadorcitos de Atlas, que son buenos, no estaban acostumbrados a esas presiones fuertes, pero cuando los estadios estuvieron vacíos y pues no había descenso, fueron los mejores, güey. Cambió eso. Sí, sí, sí. Pero volvemos a lo mismo. Son chicos que después salieron y pocos se consolidaron. También no tuvieron un crecimiento. Claro, porque si algo te hace crecer, pues es la presión. Sí. Es el que crece es el que se enfrenta a la presión y logra brincar esa barrera. Sí, justo lo platicábamos hace rato también con una persona. O sea, sí es importante también el tema de, por lo que había en la primera A, por ejemplo, ¿no? O sea, ese grado de competencia que era muy similar al de la primera división, Sí. pero había jugadores experimentados con jóvenes, una combinación en la que se sometían a cierta presión que te hacía irte desarrollando como jugador, ¿no? Es que desde la segunda antes. Sí. Segunda era 27 años, ya te agarraba un tipo que había jugado en primera tal vez, que le pagaban bien en su pueblo, venía, jugaba y al que jugaba de delanterito con 18, 19, pues, se le rompía la cabeza de todas. Entonces eso te va haciendo crecer. Creo que eso es lo que hace falta hoy y que los chicos los hemos maleducado. Tienen todo muy fácil. Hoy el chico que ni siquiera juega, que va a entrenar una escuelita, va todo vestido de Nike, con sus cosas de lujo, el papá. Y eso ha pasado mucho. Hoy los papás quieren un hijo futbolista, una nuera futbolista, un yerno futbolista y una hija futbolista. Es una moda. Entonces están dispuestos a quedarse sin carro, sin el terreno, sin X y Z, para tener un hijo futbolista, que al final no va a ser, pero invierten todo lo que tienen. Sí, sí, Y eso ha dañado mucho también. Hay muchos casos que han sonado de corrupción de menores en estos temas, de que se cobra, no se cobra. Y pues en algunos puntos se hace obvio, ¿no? Porque tú dices, bueno, ese gordito que yo no lo veo, que camine bien. ¿Cómo? O sea, averiguas, es que su papá, eso está pasando en algunos puntos. Oye, ¿no sientes tú que quizá con todo el conocimiento que tienes dentro del fútbol, que estés quizá desperdiciado, quizá, o pudiendo estar en otra posición? Pudiera ser, pero también entiendo que tuve un receso importante y lleva un proceso, el regreso como yo quiero. Uh-huh. O sea, no me siento desperdiciado porque lo que hago lo hago muy bien y con gusto. Sí. Entonces, no me siento desperdiciado. Creo que sí puedo dar más, mucho más, porque te digo, vuelvo a lo mismo. Tal vez la experiencia que tengo, muy pocos la tienen, No. hablando aquí en el país.
No como directivo, sino en todas las áreas. Y creo que pudiera sumar mucho, sí. Pero también hay procesos, hay tiempos, y yo creo que hay que respetar los tiempos y los momentos de todo esto, ¿no? Sí, no, y está súper interesante el tema de la asesoría, ¿no? En diferentes áreas. A mí me parece eso súper interesante porque sí le sirve a muchos clubes que quizá no tienen conocimiento, ¿no? O luego tienen gente que no tiene el conocimiento. Es que hoy es muy teórico. Hoy es muy teórico y creo que la parte de lo que te decía, ensuciarse las rodillas, Sí. tiene ese plus. Tiene ese plus para que los jugadores también tengan ese extra que necesitan. Creo que la vieja guardia tal vez no era la más educada, no era la mejor en cuanto a estructuras, pero hacía algo bien que hubo muchos resultados. Y es como en la casa. Hoy por eso los chicos son diferentes. No, es lo mismo. Yo creo que es lo mismo que estamos viviendo. El fútbol siempre da el reflejo de lo que es la casa. Y hoy en la casa, ¿qué tienes? Niños cómodos, sin ambiciones, poco comprometidos. Tienen todo, güey. El rollo de decir que no sufran lo que yo sufrí. Pero también por algo eres así, por lo que te tocó pelearla, por lo que te tocó lucharla. Hoy les dan todo y pues no sienten ese compromiso ni en la casa. Lo mismo pasa en los clubes, no sienten el compromiso con el equipo. Hace unos días pasó algo en Necaxa con la Sub-23. Par de chicos juegan en Guadalajara, ganan. Los chicos que ya estaban por tal vez tomar para el primer equipo, se les hace fácil irse. Siempre ha pasado, pero digo, es un ejemplo. Se van de desorden en martes, güey. O sea, ni siquiera en viernes o sábado. En martes toman, tienen un accidente, uno quedó en coma y el otro se fracturó tobillo, tibia y perón. Están acabados. Se acabó. Claro. Pero ¿quién los guía? ¿Quién les dice? Falta esa experiencia involucrada dentro de estos rollos para decirle, está este ejemplo, está este otro, ¿cuál quieres tomar? ¿No? Y creo que ahí es donde uno puede ser útil y donde mucha gente, no solo Manuel Más, o sea, mucha gente que está en el medio, que tiene años de experiencia es útil. Oye, Manuel, en el fútbol hay de todo. Yo lo tengo muy claro. Hay amigos, enemigos, envidias. Eso también es complicado lidiar con eso, ¿no? Sí, porque creo que el fútbol a veces no está unido. Eso sí afecta. Luego también hay gente que te dice que es tu amigo y no es tu amigo, ¿no? Eso es muy común, güey. No solo en el fútbol, en la vida. Yo creo que eso en la vida es así. No, pero sí, pasa demasiado. O sea, pasa demasiado porque hay dinero y eso es un gran problema. Hay dinero y si hoy le dicen a cualquiera, tienes un cargo, oye, mañana te vas a quedar en lugar de Pedrito, oye, pero es mi amigo, ¿quieres o no? No, pues sí. Se acaba la lealtad. La lealtad se acaba cuando ya no eres necesario en los proyectos de alguien. Sí, sí, sí. Entonces eso me queda muy claro. Oye, ¿y actualmente eres promotor todavía o de momento Intermediario. intermediario? Ya no estoy tanto representando. La verdad que he perdido un poquito la paciencia en eso. Porque con estos hábitos actuales cuesta mucho trabajo que un chico pueda encaminar su vida. Siento yo que no tienen ese clic, ese feeling. Les hablas y, ¿cómo le dices a un chico que el domingo fue figura, metió 2 goles? Que está mal, que se salga, que tome, que haga. Si vuelve el otro domingo y hace 2 goles, güey. Pues te voltea a ver y dice, ¿estoy mal yo o estás mal tú? Hasta que tiene 30 años te viene a ver y te dice, oye, ayúdame. No, güey, gracias, güey, ya estuvo. Sí, pasa, es muy común lo que está pasando. Sí. Siempre pasó, pero ahora creo que son menos comprometidos. Oye, Manuel, tú, digo, lo has dicho, eres casado, ¿no? Sí. 2 veces. 2 veces? Sí. 2 veces? Sí, 2 veces. Ah, mira, no sabía, pensé que solamente te habías casado una vez. Pero, y tenías 4 hijos, ¿no? Sí. Desafortunadamente falleció. De una nena, eran gemelas. Ella fallece por. Ella presenta un día una especie de crisis de ausencia, le llaman, que es como una convulsión extraña. Sí. Se estaba bañando y se queda como en blanco, como si se hubiera drogado, perdida. Bueno, la sacamos de la regadera, la llevamos y tiene un tumor. Cuando le hacen
una biopsia, pues es un tumor de cáncer etapa 4. Le dan 3 meses de vida. La niña, que era una maestra y una luchadora impresionante, vive año y medio y bueno, parte. ¿Qué edad tenía? 12 años. 12 años. O sea, Me imagino de los golpes más duros, ¿no? pues Es yo creo difícil. que tú que eres padre hoy, Sí. te puedes imaginar, si no estuviera alguno de tus hijos, la dimensión del problema. Yo tal vez uno no lo dimensiona hasta que lo vives. Sí. Por eso entiendes que muchas familias ya no se sobreponen, que el personaje principal de casa vive en el alcohol, vive perdido y no levantan el barco. No es sencillo. Sí, no es fácil. Pero actualmente pues están tus 2 hijos, tu nena, y tú vives ya, o sea, tú tienes tu sede en Veracruz. Aquí está tu casa, Sí. pero yo paso mucho tiempo en Ciudad de México. Por negocios y Sí, porque lo que implica. ahí hay más opciones, está más diversificado el tema. Sí. Pero sí vienes mucho a Veracruz, ¿no? Sí, no me gustan mucho los jarochos. Pero sí, tengo uno, así que ya les tengo que querer. Uno de ellos es... El más pequeño es jarocho. Ah, mira. Pobre, pero buena. ¿A qué le queda? Oye, pero es muy bonito Veracruz, ¿no? Mira, le ha dado una buena calidad de vida a mi familia. Sí. Creo que me tocó una buena transición. También me tocó una etapa fea cuando hubo muchos problemas sociales. Claro. Pero sí, la verdad es muy bonito, está en un crecimiento importante y tienes una buena calidad de vida. O sea, los chicos pueden estar tranquilos, no como en otras ciudades que hoy está complejo, ¿no? El otro día hablaba con el más grande de tus hijos, que me decía que es de Cartagena, Sí, él es Cartagena. que es una ciudad maravillosa también, ¿no? Pero me- es compleja para vivir. Ajá, es lo que me decía. Y dice, no, yo estoy fascinado aquí en Veracruz. Y le digo, mira, qué raro, ¿no? A mí me gustaría ir a vivir allí. No, pero Cartagena, la parte turística es muy bonita. Ajá, no, me refiero a eso. Lo demás no existe. Y tiene Colombia hoy una crisis económica en la población que sí es muy evidente. Porque aquí la gente de bajos recursos vive. Y yo creo que no vive tan mal como pensamos a veces. Allá no. Allá sí es una miseria en algunos puntos. Sí, sí, sí. Donde ves gente por muchos lugares recogiendo de la basura. Lógico, cuando vamos todos a otros países, vamos a las partes bonitas. No entramos al corazón del país o de la ciudad. Pero sí es un país que sí tiene situaciones complicadas. Sí, yo creo que tiene muchos parecidos a México, en gran parte, pero sí socialmente está complejo. Y con este presidente creo que se vinieron abajo. Tienen un nuevo presidente. Sí. Sí, siguen yendo de todas maneras, ¿no? De pronto, me imagino. No vamos muy seguido. No. Porque vienen para acá los demás. Quieren salirse de allá unos días. Pasar de este lado. Y aquí me imagino, pues, a disfrutar, de Veracruz es bonito. Digo tú porque no te gusta. No me gusta el mar. Con eso te digo. Imagínate, ¿cómo no te va a gustar el mar? O sea, me gusta, pero no soy de ir a la playa todos los días. No sé nadar, nunca me gustó. O sea, soy atípico en eso, pero aquí pensando en mi mujer, que es cartagenera también, Sí. creo que fue darles una ventaja de vida. Y sí les gusta a ellos, ¿no? Sí, todos ellos sí. Son más colombianos y el otro jarocho, pues ya están listos. Oye, ahorita actualmente en Veracruz no hay fútbol, digo, tú lo sabes. Hay un proyecto de que pudiera venir para el siguiente año futbolístico. ¿Tú cómo ves esa situación del posible regreso del fútbol a esta ciudad? Es importante por lo que es la ciudad. Creo que el jarocho es futbolero. No le gusta pagar las entradas al estadio, pero es futbolero. ¿Le gustan las cortesías? Pero codo. Sí, le gustan las cortesías. Sí. Pero no, es una ciudad futbolera, porque tú sales, encuentras en la playa fútbol, en cualquier lugar encuentras fútbol y lo necesita. Lo necesita. No va a ser fácil la adaptación a una nueva marca, porque creo que el pueblo está muy vinculado a una marca y romper con eso no va a ser sencillo, pero aquí hay, como cuando en la casa solo hay frijoles, o comes frijoles o no comes nada. Y creo que van a tenerse que adaptar más al nombre
a la institución que llegue. O sea, el nombre yo creo que no va a ser tan relevante si realmente quieres estar vinculado a un equipo de fútbol. Se decía que iban a descongelar. Primero estaba la posibilidad de que viniera Celaya. Ahora que van a descongelar una franquicia, ¿eso se puede todavía? Pues es que franquicias que están paradas, está Potro Subaem en su momento, está Logos WAP, Ajá. están dormidas. Sí. Yo creo que sí se puede, pero pues, esto de Celaya sonaba muy duro. De hecho, estuve por Celaya hace unos días y lo dan como un hecho, ¿no? Uh-huh. Hay que ver. ¿Qué pasa? Es que aquí en México en cualquier momento hay cambios. Oye, ¿tú te acuerdas de alguna anécdota que hayas vivido dentro del fútbol que te haya parecido graciosa? ¿Alguna que no te haya gustado mucho? Pues he estado en muchas, Toño. Puedo hacer un libro. ¿Por qué no lo has hecho? Estoy en ese proceso. ¿Sí? Sí, tratando de arrancarlo. ¿Tú conoces a Alejandro Bocardo? Sí. ¿Te llevas bien con él? Sí. Él acaba de sacar un libro recientemente. De hecho, estuvo hace poco en Argentina. Lo fue a presentar por allá. Trae varias historias también muy interesantes. Gente también de fútbol con muchos años de experiencia. Tú también podrías sacar un libro, ¿no? Pues sí, yo tengo historias. Yo, por ejemplo, yo hice la gira donde los mexicanos acaban con las famosas prostitutas. Yo estaba en ese hotel. Donde los mexicanos acaban. ¿Sí? En el Ecuador. Ajá. Donde ahí suspenden a varios, no van a la Copa América, que después son campeones olímpicos. Ajá. Yo estuve en esa gira, yo la hice. ¿Y qué pasó? Sí. No, yo creo que se portaron mal. No mencionan la historia como fue. Uh-huh. Ahí hubo un robo a los jugadores de la selección y estuvimos de cabeza hasta la madrugada. Sí hubo un par de zombies que metieron a alguien, pero no había cámaras, Toño, porque nos robaron todo el costado que da exactamente al mostrador de la recepción. O sea, ahí entran a las habitaciones y todas esas fueron robadas y nadie se dio cuenta mientras estábamos en el partido. Entonces realmente el tema de las prostitutas serían 2 chicos, involucraron a muchos y sacaron unos videos que no eran, pero fueron drásticos porque la verdad que era una selección con mucho potencial. De hecho después es campeona olímpica y en la Copa América hubiera hecho un gran papel. Ahora que me decías que estuvieron en la etapa de Josino Compián, ¿quién era el entrenador de la selección mexicana? ¿O hubo varios? Ay, hubo varios. Creo que Javier Aguirre estuvo entre esos personajes. ¿Qué mundial les tocó a ustedes? 2010 2010, sí, 2010 y 2006. y 2006. O sea, ¿estuvieron también con Ricardo Lavolpe en Alemania? Sí. ¿Sí? Les tocó el caso de Carbona. Eso fue algo muy interno acá, ¿no? Sí, Sí, o sea, sí lo vivimos todos en el fútbol, pero sí les hasta tocó. hoy día, la verdad, quién sabe cuál fue. ¿Es un misterio? Para mí sí. ¿Sí? Porque era un jugador con un gran potencial, era un referente, era un tipo importante. La verdad, yo no supe qué pasó. Estuvo raro, ¿no? Estuvo raro. Esa es la palabra, estuvo raro porque, aparte, siempre fue un tipo ejemplar, ¿eh? Sí. O sea, nunca se dieron casos de hablar que hasta estaba de desorden, que había hecho esto, no. Siempre fue un tipo impecable. Oye, además, cuando se empezó a hablar de que iba a haber una situación, todo el mundo pensaba de otros jugadores, Sí, menos de él. de Carmona, ¿no? Claro. Y cuando salió el nombre de Salvador Carmona, todo el mundo se quedó como sorprendido. Porque siempre hay personajes de los que dices, bueno, te puedes esperar algo. Sí, claro, Pero él no era el caso. no era su caso. En ese Mundial del 2006, México se queda, a una maravillosa jugada, ¿no? De los argentinos, ¿no? Pues yo creo que en varios, ¿no? Nos ha pasado que en varios mundiales por una o por otra situación. Pero si vamos un poco a la realidad y haces un recuento de las elecciones importantes, estamos donde podemos estar. Podemos mejorar un poco, sí, pero creo que estamos en el lugar real. Yo no haría tanto rollo con que tenemos que tener una mejor posición. Saca a las grandes del mundo, los que han sido campeones del mundo y las otras que le siguen abajito. Estamos en el lugar que nos corresponde. Pero y llegar al quinto partido nos pondría como una mejor selección. Tampoco yo creo. Yo no creo. No. Yo creo que estamos, te digo, en una posición que tenemos que estar, que podemos mejorar, sí, pero pues podemos pasar como pasa un Croacia de repente y se mete a una semifinal o llega a X o Z. Como muy pasajero, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero
Yo no creo que eso le quite méritos al fútbol mexicano. Cuando yo vendo a Jackson, el director deportivo del Porto, Sí. me dice que esta liga es una porquería, porque cualquiera le gana a cualquiera. Y yo le digo, ¿no te parece que es competitiva? La diferencia que tenemos en México es que del Puebla, pues casi siempre puede comprar el mismo jugador que el del Cruz Azul. Ujú. Todos están en un equilibrio, unos un poquito más, uno menos, pero todos tienen para competir. Allá en Portugal son 3 equipos, güey. Y nada más. Y nada más, los demás son como de barrio. Sí. Entonces tú llevas al Puebla y yo creo que sería muy competitivo el Necaxa, el Puebla, y los que aquí tenemos en media tabla para abajo, allá serían muy competitivos en esa liga y pelearían el campeonato, güey. Sí. Ellos no. Y él se jactaba de ser el top del mundo, que después la realidad lo lleva al París y dura 3 meses. No era el mejor del mundo, porque es muy fácil comprar 10 jugadores de $10 millones y atinarle a uno y venderlo en 40, pero mientras ya cuánto perdiste. Oye, ¿sí hay mucho dinero en el fútbol? Sí, Sí. sí hay mucho dinero. El mundial pasado. Hay gente que dice, no es negocio. O hay dueños. No, yo creo que hoy los clubes son negocio. Hoy los clubes son negocio porque la televisión se abrió, creció, mejoró, los patrocinios han sido mejores. Hoy un jugador se vende diferente. Entonces yo creo que hoy sí es negocio bien administrado, ¿no? ¿Y cómo has visto ahorita que hablábamos de figuras? Hoy el fútbol mexicano se ha llenado de algunas figuras, caso de Sergio Ramos, de James Rodríguez. ¿Tú qué opinión tienes de eso? ¿Sí le viene bien al fútbol? Pues mira, le viene bien de acuerdo al proyecto que tengan con ellos. Porque yo creo que hoy Sergio Ramos, con toda su experiencia y todo lo que ha ganado y todo, sí te puede aportar. Pero cuánto, no sé. Que hay que ver cómo está físicamente. Esta liga no es sencilla. Esta liga es complicada. Sí. Y mexicano es guerrero, güey. Y compite. Así sea limitado, te va a competir, va a correr y va a meter y va a luchar. Entonces, hay que saber el fin para que los trajeron. Si lo trajo el Monterrey o sus directivos para tapar los desastres que han hecho deportivos y las malas decisiones, les va a durar un mes, güey. Sí. Porque yo creo que no han hecho las cosas bien. Siento que podrían hacer mucho más y no lo han sabido hacer. Principalmente ahí, en Monterrey. Tigres yo creo que ha llevado su proceso como siempre, subes, bajas, pero es así. Pero Monterrey no lo ha hecho igual. Entonces, si trajeron a Sergio Ramos para tapar un poco y que la gente se disfrace con eso, Sí, se distrae. no les funcione, cambia. León yo creo que hizo un buen acierto con James, le ha embonado muy bien al equipo y el equipo venía bien, hoy tiene un plus. Porque si algo tal vez les dio James es ese extra que necesitaban de confianza, de seguridad, no sé, creo que fue un gran acierto. Oye, y el futbolista sudamericano siempre se adapta bien aquí, ¿no? En México, ¿no? Como que le sienta bien. Pues yo creo que por la cercanía que tenemos, el tipo de fútbol, pero les ha costado últimamente, no todos embonan. Fíjate que cuando yo empecé en esto, estas ligas las manejaban los argentinos, los uruguayos. Bueno, sí. Eran 80% de esas nacionalidades y el resto se revolvía. En los últimos años fueron colombianos, ecuatorianos. Sí. Y en un Inter siempre en medio estaban los chilenos, ¿no? Que todos los que jugaban en posiciones de delanteros y volantes ofensivos, en esta liga embonaban bien. Hoy está muy extraño porque no pasa igual. Creo que también los mismos sudamericanos han comercializado diferente sus jugadores y ya nosotros ya no nos toca la primera línea que a veces podíamos tener. Ya tenemos una segunda línea de jugadores. Y creo que eso nos ha afectado un poco en la calidad. Manuel, vamos a hacer una dinámica que se llama ping-pong. Yo te digo una palabra, tú me respondes con otra y la primera que se te venga a la mente, si me quieres dar alguna explicación, de igual forma también se puede. ¿Se valen groserías? Se vale de todo. ¿Edad? 51. ¿51? Ayer los cumplí. Te ves bien cuidado, ¿eh? ¿Y eso qué? Le has invertido, ¿eh? El Botas. Buen votos, ¿eh? ¿Ciudad de México o Veracruz? Ya me lo dirá de México. Ya me lo dijiste desde hace rato. Es increíble que me digas Ciudad de México, ¿verdad? Pero bueno. Guillermo Lara. Guillermo Lara. Una incógnita. Equipo favorito. Pumas. Ídolo de niño. Ídolo de niño.
Mi ídolo siempre ha sido Ronaldo, el gordo. El gordo. Ese siempre ha sido mi ídolo. Jugadorazo. Mejor futbolista de todos los tiempos. Para mí, yo no vi a Pelé, vi a Maradona, pero yo me quedo con Ronaldo. Para mí era el más completo en general. Sí. Equipo de fútbol favorito. Pumas, Pasatiempo. mi familia. Un libro. Las 48 leyes del poder. Tu mejor amigo del fútbol. Mi mejor amigo del fútbol, yo creo que el balón, güey. Tu mejor amigo fuera del fútbol. Ya falleció. Falleció hace un par de años. Fue mi amigo desde el kinder. Pues el kinder. Y falleció hace exactamente un año. Va para 2. Se puede saber su... Juan Gutiérrez. Le dio un infarto. Así medio gordito como Turcato. No me digas. Sí. Y le dio un infarto y ya. Ahí quedó. Pero ese fue mi amigo de toda la vida. De toda la vida. Sí. Familia. Mi madre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Es todo, es muy corta. Y mi padre, Tu gran amor. mi esposa. Tus hijos. Lo máximo. ¿Refresco o cerveza? Agua. ¿Qué trago te gusta? ¿Qué, perdón? ¿Qué trago te gusta? ¿Qué trago me gusta? Si me tomo algo, me tomo un mezcal. Comida favorita. Los frijoles. ¿Sí? A mí dame frijoles y neta con problema. Estoy listo. ¿Quién te cae mal? Aquí sí nos vamos a tardar. ¿Quién me cae bien? ¿Quién te cae mal? No, mira, yo creo que caerme mal no. Yo creo que es como esa pregunta que te dicen, ¿es bueno o es malo? Yo no creo que haya buenos ni malos. Hay niveles de pendejos. Y mientras más pendejo, más dañino, güey. Sí. Es muy buena esa, ¿eh? Sí, la verdad que no me cae mal nadie. No, la gente que no me suma ni la pelo, güey. La ignoro. Es mejor a veces. Sí, no, para mí sí. A veces no siempre. Yo, o sea, no me engancho. Apodo. En algún tipo me dijeron el reglas. ¿El reglas? ¿Por qué? Pues porque decían que siempre hacía lo que se me daba la gana. Entonces siempre ponía las reglas. Canción favorita. Canción favorita. Thousand Years. ¿De quién es? Me la dejó mi hija antes de irse. Ok. No me recuerdo el nombre. Contacto más famoso en tu teléfono. Contacto más famoso. Tengo muchos. Sí, hay desde varios. Muchos, pero pues, como contacto. Pero los que digas, esto se Vamos a poner al burro Van Ranking para que se sienta bien. ¿Cristiano o Messi? Cristiano. ¿Por qué? Porque es más completo en todo. Yo tuve la opción de vivir una experiencia con él. Sí. Estando en Portugal, me invitan a ver Finlandia-Portugal. Y estaba con Felipao. Ronaldo llega y pide un momento para hablar con él. Y como, Ronaldo o Cristiano. sí. Y Felipao, como buen brasileño, dice, pues somos amigos, siéntate aquí, güey. Entonces, el tipo llegaba a explicarle que no podía jugar porque traía una molestia y que su personal training y que el preparador físico y que le dio como 10 nombres de personajes que le decían que era muy peligroso que jugara. Entonces Felipao, me encantó la respuesta, dijo, ¿y por qué no me hablaste por teléfono? ¿Hablaste a todos menos a mí? No, o sea, ¿por qué llegaste? ¿Por qué no me hablaste por teléfono? Ah. ¿Para qué tomaste tu avión privado para venirme a decir eso? Dice, es que yo quiero salir a la banca, quiero estar con el grupo, porque yo soy parte del grupo. Juegue o no juegue, yo quiero estar ahí. Para mí es importante estar con mis compañeros, bla, bla, bla. Salió a la banca y lo pusieron 20 minutos. Ah, sí, jugó al final. El tipo, o sea, si eso le hubiera pasado a Ronaldinho, agarra y llama por teléfono, güey. O sea, ¿me entiendes? Sí. Eso es Ronaldo. Es un concepto. No solo es un futbolista, es todo un concepto. Es un fuera de serie, la verdad. La verdad, fuera de serie. No es el mejor porque no tuvo los mejores talentos, pero es el mejor profesional que ha existido. Por mucho. ¿Sí? Y una marca en general, un concepto. Es el tipo que todos debemos imitar en muchas cosas. Oye, Manuel, ¿has tenido otro acercamiento con alguna personalidad del deporte, del fútbol? Pero te digo, ¿de qué nivel? Estuve apenas en la FIFA, con el presidente de la FIFA sentado en la mesa. Infantino. Sí, diciendo que que sus inicios fueron de representante de jugadores. Y cuenta su historia
que quiso hacerse el simpático y no le quedaba, la verdad. Dijo, es que yo cuando jugaba en el barrio de chico, pues yo buscaba los mejores talentos de los otros equipos y me los traía a mi equipo. Entonces yo fui promotor y representante. Esa platicó al inicio de la reunión. ¿En alguna ocasión tuviste alguna oportunidad de... Yo creo que sí, con Maradona, ¿no? De hecho, el patrocinio de los relojes Hublot, Ajá. yo se lo hice. ¿Sí? Tengo por ahí la autorización firmada de Maradona y me tocó vivir unas experiencias un poco fuertes allá ¿Con en él? Argentina con él y con Mancuso, Ajá. pero sí lo conocí perfecto. ¿Fuertes en qué sentido? Todo lo que manejaban ellos. Fuertes de desorden. Sí, Sí era tremendo, ¿no? la verdad que sí. Ahora estaba yo viendo la serie de Coppola y la sufrió, bueno, Ay, bueno, yo conocí a Coppola en Uruguay, en Montevideo, en una discoteca, y la conocí tirada en el piso. No se podía levantar de todo lo que se había metido de drogas. Entonces, hoy que veo a Coppola anunciando su libro, ¿qué te va a decir? Si es un tipo que como ejemplo fue un desastre. Sí, debe tener historias, muchas. en la serie habla de que sufría ya la última etapa, que sufría ser representante de un tipo tal desordenado. Si sufría, sí, no se podía levantar del piso, güey. Yo también hubiera sufrido. No, ni cómo agarrarse de nada, estaba gata. Yo también lo hubiera sufrido, lo mismo. O sea, bueno, a lo mejor ni sufría, ¿verdad? Porque estaba intoxicado. El grado de inconsciencia de Coppola, no sé si era peor que el de Maradona. No me digas eso. Sí, así lo conocí, es verdad. Sí. ¿Y a Messi nunca tuviste la oportunidad de...? Hicimos un partido de Messi aquí en Caticún. Ah, ¿cómo no? Claro que sí, también tuve la oportunidad. No es el mismo personaje que Ronaldo, no tiene la misma empatía, la misma educación. ¿Qué te digo? ¿Tuviste la oportunidad de platicar ahí, de estar ahí cerca de él? Poco, pero cuando alguien no me agrada, te dije, me hago a un lado, güey. Sí, pero es Messi, cara. ¿Y qué? O sea, aunque digo, a mí no me agrada, pero si es Messi sí me acerco. ¿Comes de Messi? No, Yo no, entonces me vaya madre si sea Messi. No me importa. Sí. O sea, no. Yo creo que aprendí en la vida que el ser humano es más importante que el personaje. Si no eres el ser humano, el personaje vale madre. Y yo creo que eso le pasa a Messi, es X. Han querido vender historias, pero su educación no es. Y a mí me tocó vivirlo de lleno. Sí. Tipo mal educado. Sí, muy mal. Tiene dinero, pero no tiene estructura, güey. Se empieza de pronto a hablar cosas así ya, ¿eh? De él. Pues no sé si se hablen o no, pero yo la viví. Ajá. No me la van a platicar, yo la viví. Y viví las dos, porque viví con Ronaldo la otra parte. Sí. Educación, de compromiso, de responsabilidad, de un tipo ejemplar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Oye, Manuel, ya casi estamos por terminar. ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día empieza muy temprano. Sí. Soy muy madrugador. Tengo llamadas de muchos amigos y personajes que les doy una idea, una asesoría desde temprano para comenzar el día. Y de ahí me voy contigo. Duermo poco, 4 o 5 horas por día, no más. ¿Tienes oficina o desde No. tu casa? He estado funcionando mucho de mi teléfono y me gusta mucho ir a algún café. Me la paso mucho en los cafés. Sí. Lo disfruto. Me hice cafetero. Entonces ahí continúo mi día a día. Financieramente, a todo dar. Bien. Afortunado. No como quisiera, porque te digo que yo trabajé con alguien que yo trabajaba y él cobraba. No fue muy equitativo. Sí. La verdad que terminamos mal por eso, porque no se portó como tenía que comportarse con unos temas económicos que eran míos, o sea, no. Pero bueno, lo que no entró a mi cuenta no es mío, así lo veo y no me quitaron el cerebro, que es lo que a mí siempre me ha hecho ganar dinero. Claro. Entonces, Oye, tenía un socio, Eduardo Césarman. ¿Cómo te llevas con él? bien, o sea, Eduardo, yo creo que me agrada hasta que empieza a hablar de fútbol, porque no sabe nada. Ahí es donde ya no somos compatibles. Eduardo es un tipo, es un junior. Lo que más le preocupa en la vida es despertarse, entonces, pues ese día a día, güey. Esa es la mayor preocupación de Eduardo Césarman en su día. Pero es un buen tipo. La verdad que yo con él no tengo inconvenientes. Me parece un tipo interesante en muchas cosas, porque como buen judío tiene proyección y cabeza para cosas diferentes. Pero de fútbol no me agrada hablar con él, porque no nos vamos a entender nunca.
Sí te gusta hablar de fútbol, ¿verdad? Sí. A ti, con gente que esté al... Sí, en las comidas no, y otros lugares ya no, porque pues nada más tienes que responder como aficionado. Sí, Y creo que cuando estás todo el día inmerso en esto, quieres un respiro. también. Mejor hablo de cocina, güey. También me gusta cocinar y mejor les hablo de tacos, guisados y demás. ¿Sí cocinas? Me gusta, sí. Pero no nivel chef, ¿no? O sea... Me defiendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, me defiendo. Soy bueno. Pues habrá que ver, ¿no? Porque también me criticaron mucho las tortas de Don Jamón. Muy jodidas. Ahora fui pinches tortas muy jodidas. Oye, son las mejores tortas de Veracruz. Veracruz, güey, que no vende tortas. Estos güeyes venden unos pinches sándwiches en lugar de tortas horribles. ¿A quién se le ocurre ponerle aceite de oliva, catsup? No, Sigo esperando la invitación para esas tortas, sin problema, pronto lo haremos. para pues copiarlas, ¿no? Y la vamos a poner una torta, la torta de Manso o algo. Torta di manso. O hacer italiana, la torta de Manso. Manuel, en verdad, muchísimas gracias. Podríamos seguir platicando mucho tiempo porque tienes muchas historias dentro del fútbol interesantes. Y la verdad, pues te quiero agradecer porque yo sé que casi nunca vas a hablar ante un micrófono, pero en esta ocasión accediste y la verdad que estamos muy agradecidos. No, gracias a Tito. A la orden cuando quieras. Ojalá que en alguna otra oportunidad podamos también tener Mucho gusto. otra plática. Algo. ¿No? Dale. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, le invitamos a toda la gente a que se suscriba al canal de YouTube Antonio El Divino López y me sigan en todas las redes sociales. Este fue el episodio con Manuel Manso en el podcast del Divino, para que lo sigan viendo a la hora que ustedes quieran. Ahí está en el canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Una producción original de Enfoque Audiovisual. Este capítulo es presentado por Don Jamón.